Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Jesús desde otra perspectiva. Imagina que estás en Jerusalén, tras las bodas de Caná. La ciudad está llena de peregrinos y rumores sobre milagros recientes de Jesús. Muchos empiezan a creer en Él por las señales que han visto, pero Jesús no se deja impresionar únicamente por la admiración superficial. Él conoce el corazón humano más allá de lo que cualquiera puede ver. Hoy vamos a tener un programa especial por 2 puntos. Uno es que ya vamos a terminar el capítulo 2 de San Juan, y el otro es porque hoy también tendremos un invitado que nos dará su testimonio sobre Jesús. Hoy nos acompaña Laura. Le pedimos que nos cuente cómo conoció de Dios, quién es Jesús para ella, cómo vive eso y qué mensaje le dejaría a quienes escuchen su testimonio. Hola Laura, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola Gary. Bueno, me hiciste una pregunta de cuándo conocí a Dios. A mí de muy chiquitita, cuando tenía 4 años, me inscribieron en un colegio religioso y en ese mismo colegio hice de jardín, primaria y secundaria. Ahí fue donde empecé a conocer de Dios, ¿no? En un colegio de monjitas y bueno, y allí empecé a tener mi primer contacto con Dios hasta que llegó en mis manos un Nuevo Testamento. Creo que fue para 2º o 3er grado me lo dieron. Y bueno, y en mis clases de religión yo lo leía y bueno, iba descubriendo en esas lecturas, todavía lo tengo ese librito guardado. Y yo siempre fui de marcar lo que me gustaba en las lecturas y tengo marcadito desde esa época las cosas que yo iba conociendo de este Dios maravilloso. Y bueno, fui creciendo, fui teniendo esa relación con Él a mi manera, pero siempre creyendo de que ese Dios, ese ser superior, me cuidaba, me protegía, yo le podía contar mis cosas. Todos los domingos iba a la iglesia, sola, porque no me llevaba a nadie. Mi mamá me dejaba ir, yo me acuerdo que el domingo me vestía, tenía una carterita chiquita, yo tendría 9, 10 años, y bueno, yo me agarraba esa carterita, ponía una platita que me daban para la ofrenda, y me iba a la iglesia, y me iba sola. Era a las 11 de la mañana tenía que estar, y 12:30 estaba de vuelta en mi casa. Mi abuela también, ella me enseñó mucho de Dios a su manera. Mi abuela era italiana y mi abuela era muy creyente en Dios, pero muy creyente. Y era con la que más empatía tenía yo, porque con ella hacíamos todas las cosas que la iglesia nos permitía hacer, ¿no? Los rituales que la iglesia tenía, yo con mi abuela los cumplía todos. Yo era feliz, era muy feliz. Y era la única que la acompañaba. De todos mis primos, de mis tíos, inclusive mis padres, ninguno. Éramos ella y yo en nuestra relación con Dios. Y bueno, así fui creciendo hasta que en mi curiosidad de saber más no la podía tener en ningún lado en donde yo estaba, ¿no? Yo tenía una compañera de colegio que era de un grupo de jóvenes cristianos, y con ella también nos juntábamos los días sábados a la tarde y hacíamos cosas para los nenes más chiquitos, le enseñábamos canciones de Jesús. Siempre traté de estar en contacto con él. Y bueno, y así fui creciendo hasta que, bueno, ya después terminé el colegio secundario y conocí a quien era mi novio, y mi novio tenía una abuela, ¿no? Una abuela que un día él me dijo, vení, vamos a conocer a mi abuela. Y cuando yo llegué a la casa de ella vino, me saludó, una señora amorosa, y encontré que ella tenía una paz tan grande
una casita humilde, pero con tan llena de amor, y tenía un montón de libros ahí guardados en una biblioteca. Y un revistero en el piso, un revistero que tenía revistas bastante pasadas de moda, y entre ellas había una revista que me gustó, la empecé a leer y hablaba de Jesús. Y me puse a hablar con ella respecto a Jesús, ¿no? De lo que yo creía. Ella me preguntaba. Entonces ella, sin más, trajo una Biblia y yo empecé a hacerle un montón de preguntas. Esas preguntas que yo no encontraba respuesta en donde estaba antes, ¿no? Y ella me empezó a contestar con la Biblia las preguntas que yo le fui haciendo. Y bueno, y ahí se me abrió como un ventanal gigante y una posibilidad de conocer a un Dios mucho más cercano a mí, de lo que yo creía, y un Dios que me marcaba, o sea, un Dios que me quería enseñar un camino nuevo a seguir. Bueno, empecé a investigar cada vez más, a ver cada vez más, y todo eso yo no me estaba dando cuenta que me estaba preparando para lo que se venía. Yo después me casé, y bueno, me empezaron a pasar cosas, ¿no? Ya de poquito tiempo de casada, con un problema de salud que tuve yo, donde me diagnosticaron un carcinoma in situ en el cuello del útero, donde me dijeron que no iba a poder tener hijos porque me tenían que sacar parte del útero. Y bueno, de ahí empezamos a relacionarnos con Dios, él y yo, de una manera mucho más profunda. Empecé a confiar en él de una manera mucho más profunda. Y bueno, ese problema que yo tenía de salud se solucionó y tuve 3 hijos. Esa fue una respuesta de Dios muy, muy grande para mí. Porque a veces traemos culpas guardadas en nuestro corazón que solo Dios las conoce. Y cuando uno ve esas respuestas tan maravillosas de Dios y ese perdón tan grande que Dios puede darte, es increíble. Es increíble saber que Él te puede perdonar todo, absolutamente todo, cuando vos se lo entregás a Él, se lo confías a Él de una manera plena, y Él toma ese dolor, esa culpa que vos tenés, porque el que la carga es Él, y Él te dice: ya está, ya pasó, esto ya no es más tuyo, esto ahora es mío. Así que quedás liberada de todo este dolor, de toda esta culpa, de todo este llanto. Y te premio así. Y bueno, tuve 3 hijos hermosos, de los cuales cada día estoy más agradecida a Dios por tenerlos. Y me preguntás qué es Jesús para mí. Jesús es todo. Jesús es mi compañero, es mi amigo. El atravesar el camino de la vida junto con Él es muy distinto que atravesarlo solo. A todos nos pasan cosas, ¿no? A mí me pasaron muchas, muy dolorosas, en las cuales muchas personas en mi lugar seguramente tomaron otro tipo de decisiones. Pero cuando yo tenía que tomar mi decisión, fue Jesús el que me dijo: ese no es el camino que tenés que seguir, el camino es este. Y aprendí que haciéndole caso a Él, las cosas iban a ser mucho mejor. A veces nos pasan cosas en la familia, con los esposos, con los hijos, con los padres, que nos hacen doler, y seguramente lo que nos hace doler es el orgullo que tenemos, ¿no? Porque no somos capaces de entender de que todos somos seres humanos y que todos nos podemos equivocar. Pero cuando llegamos a comprender eso y entendemos de que lo que a Dios más le importa son las relaciones, porque Él lo que vino fue a relacionarse con nosotros y a volver a tener una relación con Dios que se había roto por lo malo que todos hacemos. Él puede subsanar absolutamente todo, puede volver todo para atrás. Podemos empezar un nuevo camino junto con Él. Él nos da el perdón a nosotros y nos enseña que nosotros también tenemos que perdonar. Y cuando aprendemos eso, cuando lo escuchamos a Él y le hacemos caso en eso, ese beneficio que recibimos es increíble. La paz que queda dentro de nuestro corazón cuando entendemos de que el único
el único que no se equivoca y el único que nos va a decir lo que es mejor siempre es Él. Y nos da la capacidad de perdonar, nos da la capacidad de comprender, nos da la capacidad de humillarnos y entender de que solamente siguiéndolo a Él vamos a tener mejor relación con las personas, vamos a tener una mejor vida, vamos a tener paz en medio de toda la tormenta que podamos tener. Ese es el Jesús que vive conmigo todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto, aprender a vivir de que Él es todo. Cuando uno pierde a los padres, no importa la edad que tengas, porque yo a mi mamá la perdí hace un año, sentís que te quedás solo, te das cuenta de que no estás nunca solo, porque Jesús ocupa todos los lugares. Jesús es más que un padre, más que una madre, más que un hijo. Dios es todo. Y vivir con Jesús te da toda la paz, toda la tranquilidad de saber que estás en el camino seguro. Aunque te pasen cosas, como dice Él, aunque andes en valle de muerte, tú no vas a estar sola, yo voy a estar con vos y yo te voy a hacer salir adelante de todas las dificultades que vos tengas, a la manera de Jesús, que es la mejor. Y bueno, así lo vivo. Ahí te contesté la tercera pregunta que me hiciste. ¿Cómo lo vivo? Lo vivo diariamente. Y cuando me aparto, porque soy un ser humano y también tengo mis luchas, mis reacciones, mis enojos, Él es como que me tocara con el dedo el hombro y me dice, no es por ahí, estás equivocada. Y bueno, y me hace reflexionar. Yo hace 10 meses fui abuela y la relación que tengo con mi nieta me hace acordar a mi relación con Jesús, porque ella, cuando yo la abrazo y la consuelo cuando le pasa algo, me doy cuenta que ese es el mismo abrazo que Jesús me da todos los días y me dice, dale Laura, yo estoy acá con vos, no estás sola, vamos para adelante. Y bueno, ¿qué le puedo decir a quien escuche esto? Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente, probalo a Jesús. No tengas miedo, no tengas duda de que es lo mejor que te puede pasar en la vida. La lucha es grande, el enemigo está parado ahí constantemente viendo dónde nos puede dar un golpe en los tobillos para que nos caigamos. Pero la mano de Jesús para sostenernos o para levantarnos está siempre dispuesta. Les quiero dejar 2 versículos que para mí fueron muy importantes y fueron los que me ayudaron y me siguen ayudando todos los días. Uno se encuentra en el capítulo 15 de Juan, el versículo 4 y 5, que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El que no permanece en mí se seca, porque separados de mí nada pueden hacer. Y el otro versículo está en Mateo, capítulo 28, y en el versículo 20 nos dicen, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús está siempre para vos, para mí, para todos. Él nunca se va. Él está para ayudarte en todos tus caminos, en todas tus cosas, en todos tus momentos. No te apartes, quédate con Él y vivirás. Muchas gracias, Laura. Dios te bendiga grandemente en toda tu vida, en todas tus cosas. Muchas gracias por tu testimonio. Hoy tenemos para analizar la lectura que dejamos en el programa anterior, que era el final del Evangelio de San Juan, capítulo 2, eran los versículos del 23 al 25. Así que vamos a dedicarnos a eso, vamos a analizar y a reflexionar sobre esos versículos. Paso a dar mi respuesta, mi punto de vista sobre las preguntas que habíamos dejado. Y por ejemplo, aunque muchos creían por las señales que Jesús hacía, la fe de esas personas no era profundamente genuina. Jesús por eso no se fiaba de la admiración superficial de las personas, y Él se daba cuenta.
y porque él sabía lo que había en el corazón porque era revelado por su Padre. Y él buscaba corazones sinceros, corazones que creyeran en él como tal. Y por eso él sabía lo que había dentro de cada uno. Por eso admiro yo las respuestas que daba Jesús, sobre todo a los fariseos, ¿no? La verdad, me quedo helado cuando leo esas respuestas que él tenía, las justas palabras en los precisos momentos. Realmente Jesús era increíble. Los milagros en realidad nos deben llevar a cambiar en nuestro interior. No solo que tengamos una admiración por lo que sucedió o una alegría solamente. Además pensemos que en el final Satanás será el que más milagros haga cuando se acerquen los días finales, que son los que estamos comenzando a vivir. Estamos en la última parte de la historia de este mundo. Jesús también, como conocía a cada persona, porque Dios le revelaba a él lo que había en sus corazones, por su profunda comprensión de la naturaleza humana también, ¿no? Él les prestaba realmente atención a las personas, se preocupaba por ellas, las amaba, las miraba como almas a salvar. Por eso no es solo psicología, es el discernimiento espiritual que venía del Espíritu Santo, además de la condición especial que Jesús tenía como ser, que era realmente especial. Nosotros como seres humanos no podemos conocer completamente lo que hay en el corazón de otro ser humano, como lo hacía Jesús. Solo Dios tiene acceso pleno al corazón humano, pero yo reconozco que Dios me dio una posibilidad de saber si puedo confiar en alguien o no puedo confiar. Generalmente nunca me equivoqué. Cuando a mi familia le decía, tengan cuidado con esto, con con aquello, con aquel otro, pero vos siempre el mismo, que esto, y al final terminaban dándose cuenta de que era así. Solo una vez, realmente no me di cuenta. Había mucha maldad en una persona que era dirigida por Satanás, y realmente esa vez no me di cuenta del todo como siempre solía hacerlo. Pero bueno, podemos aprender a discernir señales de fe genuina en las personas y buscar la sinceridad en los demás, pero siempre con humildad y pidiéndole a Dios que Él sea el que nos revele. No es posible, tal vez igual que Jesús, pero sí Dios da diferentes capacidades. Y cuando pedimos, porque es algo importante que necesitamos saber, y el Espíritu nos va a guiar a tomar decisiones sobre puntos, sobre personas, sobre situaciones. El Espíritu lo va a hacer con nosotros también. Así que nunca te olvides, ten en cuenta que nosotros somos limitadísimos, somos seres humanos, pero a través del poder de Dios podemos tener, como decía Jesús, ustedes pueden hacer todo lo que yo hago y aún más de lo que han visto. Y yo creo en eso, lo creo totalmente. Así que ten en cuenta eso, que va a ser importante para manejarte así en tu vida. Ahora vamos a llevar esto que aprendimos a nuestra vida diaria. ¿Y cómo es tu fe hoy en día? ¿Sabes de eso? ¿Te das cuenta? ¿Tu fe es superficial? ¿Está basada en milagros, en lo que Dios te da, en apariencias? ¿O es genuina? Es una fe que confía totalmente en su Salvador. ¿Estás buscando señales tal vez? ¿O realmente deseas conocer a Jesús y seguirlo en todo lo que Él te recomienda, en lo que te enseña? Piénsalo eso también. ¿Y cómo puedes desarrollar un corazón sincero en el que Jesús pueda confiar y vivir, aunque Él te conoce totalmente? Pero ¿cómo puedes desarrollar un corazón donde Él viva a través de su Espíritu?
eso lo sabes, lo venimos diciendo en capítulos anteriores. Es importante para ello alcanzar la humildad que Jesús pone en los corazones que viven arrepentidos y quebrantados a sus pies. Cuando llega el momento, Él te cubre con su humildad y el Espíritu, su Espíritu, transforma tu corazón en otro nuevo, en uno que empieza a reflejar su carácter de amor. ¿Reconoces que solo Dios conoce plenamente a cada persona? Eso te das cuenta. Tienes plena conciencia y de que eso te incluye a ti mismo, que nada le podemos esconder a Dios, absolutamente nada. Él conoce todo desde antes de que nos creara, desde que nos diera la vida. Él sabe cada una de nuestras cosas. Dice que conoce cada uno de nuestros cabellos. Bueno, por ahí algunos no los tienen los cabellos, pero Él nos conoce realmente, totalmente. Todo lo que pasa por nuestro corazón, por nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y creo que Él ve en nosotros si vamos a lograrlo o no, porque Él sabe lo que viene, Él sabe todo. Así que confiemos en Él y entreguemos nuestra voluntad a su voluntad para que Él pueda hacerla suya en nosotros, que esa va a ser la mejor manera para vivir nuestra vida. Pensando en lo que aprendimos hoy, que Jesús no se deja impresionar por lo superficial, que busca corazones sinceros, de esos corazones que quieran ser transformados. Por eso Él hoy te invita a ti y a mí a revisar esa fe. Te invita a revisar tu fe. No basta con admirar las cosas buenas que Él hace por nosotros, sino que debemos permitirle que Él transforme nuestro interior. Eso es lo más importante, porque Él espera que seamos su reflejo en esta tierra, para que nuestra confianza y entrega sean reales y profundas. Debemos rendirnos a Él, dejar que Él viva en nuestro corazón, que su Espíritu nos transforme, para que su voluntad sea hecha en tu corazón y en mi corazón. Él sabía lo que había en el hombre. Es un recordatorio de que nada se oculta a los ojos de Dios. Eso no debemos olvidarlo. Y que nuestra sinceridad es lo que cuenta ante Él. Nunca tener miedo ni vergüenza, porque Él ya sabe todo. Cuando vamos a Él, vayamos con sinceridad, compartiendo lo malo y lo bueno. Lo malo y lo bueno que nos pasa, lo malo y lo bueno que sentimos, lo malo y lo bueno que hacemos, lo malo y lo bueno que pensamos. Todo compartir con Él. Así que te deseo que Dios te bendiga en este camino. Si no lo estás siguiendo todavía, te recomiendo que lo pruebes y que lo sigas, para que veas que tu vida así va a ser una vida diferente. Bueno, hasta aquí nuestro episodio, hasta aquí el capítulo 2 de San Juan. En la próxima vamos a tener un invitado para compartir el resumen de este capítulo. Y te pedimos que nos escribas a nuestro mail, orejaabierta@gmail.com. También que nos sigas en las redes con el mismo nombre, Oreja Abierta, o tal vez en algunos oreja.abierta. Allí también encontrarás el canal de YouTube. Y comparte tu punto de vista, comparte tu experiencia con respecto a las cosas que tratamos en cada episodio para poder compartirla con los oyentes. Yo lo voy incluyendo, como hay veces que incluyo comentarios en alguno de los episodios. Esperamos que este capítulo realmente te haya sido de beneficio, ya sea que hay algo que no conocías, y si ya lo conocías, como para refrescar tu memoria y que lo continúes poniendo en práctica. Deseamos que Dios te bendiga grandemente en todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Generalmente es una semana, que te acompañe a cada paso
Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio de esto que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. ¿De qué perspectiva? De la perspectiva de su amor, el amor que Él es. Así que bueno, te damos un abrazo fuerte y pronto nos volvemos a encontrar. Chao.